Bienvenidos a una nueva emisión de Aguafiestas. Estamos nuevamente con nuestro amigo Ricardo Matosian y hemos sumado hoy a la mesa a un sociólogo y filósofo conspicuo, como es Marcos Novaro, quien antes de los 40 años ya fue beca Fulbright y beca Guggenheim, uno de los más distinguidos analistas de la Argentina. Vamos a tratar de abordar con Marcos dos temas que me parece que son de mucha actualidad hoy. Uno es educación y política. La educación, neutralidad en la educación o ideologización en la educación. Este me parece que es un tema muy fuerte hoy en la Argentina. Y el segundo tema es, estamos frente a la reelección indefinida o a un fin de ciclo. Me parece que estos dos temas son muy ricos, muy tensos en la Argentina de hoy y Marcos es un ideal para analizar todo esto. Vamos a los auspicios y enseguida al curso del programa. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Nuevos combustibles Energy de ESSO. Una familia de combustibles que hacen de tu auto uno mejor. Con aditivos que le dan un mejor rendimiento y una combustión más limpia. Porque te gusta la velocidad, la potencia y la seguridad. Porque te gusta más un cielo azul que uno gris. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros también manejamos. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar. Yo estudié en la facultad entre los 78 y el 83 y recuerdo que un poco el apotegma en aquella época era que la universidad, la facultad, debía ser aséptica, estar totalmente expurgada de ideologías. E incluso en la Facultad de Derecho había algunas esquirlas que estaban estampadas en las cajas, en las subidas de las escaleras, sobre el cemento, y habían quedado allí como cicatrices o huellas de lo que había pasado en aquel primer lustro de los 70, y cada tanto solían mostrarnos esas huellas para explicarnos qué pasaba cuando la ideología y cuando la política entraba a la facultad. En aquella época ni siquiera existía la posibilidad del centro de estudiantes. Aún el centro de estudiantes entre el 78 y el 83 había desaparecido. A tal punto se entendía que la facultad tenía que estar fuera de la idea de la política. Ahora parecería que hemos pasado al otro extremo en los últimos tiempos. Y este último extremo me parece interesante dialogarlo con vos, Marcos. Ha habido como una escalada, un crescendo, una serie de elementos, desde la pequeña aparición en los colegios de Felipe Piña, al principio tímida, en algunos colegios primarios, en donde empezaron a pasarle el film de televisión que había hecho Piña, siguiendo por no hace mucho Paca Paca y ese samba, y llegando casi en una especie de apoteosis un poco demencial, diría yo, no sé qué pensarás vos, a esta introducción de la cámpora ya en los jardines de Infante, un poco obscena, casi impúdica, ¿no? Y la opinión de Eve de Bonafini, incluso, de que está muy bien que a los chicos del jardín de Infante se les explique por qué sus papás no tienen casas y otros papás ricos tienen 5 casas. Sí, hay un clima de escalada, de intromisión del poder político en los contenidos de la educación y en la propia vida cotidiana de las escuelas, digamos, ¿no? Son dos fenómenos que van de la mano. Uno es, creo que más grave que el otro, digamos, ¿no? La discusión sobre los contenidos de la educación siempre está un poco filtrada por los climas de época.
en eso el periodo kirchnerista se parece bastante al primer peronismo, ¿no? Esa idea de que el clima de época iba a perdurar, que era un consenso social sólido y plenamente legítimo, y que por lo tanto podía traducirse en contenidos escolares, digamos, ¿no? O sea que no tenía por qué limitarse, dado que establecía un cierto de comparación con lo que habían hecho generaciones anteriores, por ejemplo en el periodo liberal, digamos, ¿no? Es decir, bueno, así como las élites liberales en 1880 habían dado su relato de la historia y habían construido una nación sobre ese relato, ahora los peronistas podemos hacer lo mismo, digamos, ¿no? Podemos reemplazar algunos héroes por otros, incluir dentro de ese panteón de héroes a los héroes peronistas. Y me parece que el kirchnerismo tiene un poco ese ánimo, digamos, ¿no? Un ánimo revolucionario, por llamarlo así, digamos, ¿no? Es decir, bueno, nuestra época marca un nuevo origen y eso hay que traducirlo a los contenidos de la Constitución, a los contenidos de la educación, a los valores que defiende el Estado en general. A esto se suma esta idea de la presencia de activistas en la administración pública y el uso de su función pública para participar de actividades cotidianas en las escuelas, digamos, ¿no? Porque todo este debate surgió a partir de que funcionarios de una secretaría de la jefatura de gabinete, que supuestamente estaba destinada al fortalecimiento de la democracia, empezaron a participar de actividades organizadas supuestamente por esa oficina pública, en verdad impulsadas por la Cámpora, pero digamos con el paraguas institucional de una Secretaría de Defensa de la Democracia, en actividades cívicas donde se le baja línea a los estudiantes con una serie de juegos y materiales y actividades que transmiten los valores del gobierno, digamos, ¿no? Bueno, eso, digamos, me parece que refleja una tendencia también general del kirchnerismo a partidizar el Estado, ¿no? A convertir el Estado en un instrumento del poder oficial. Que no sea neutral. El Estado no es neutral, porque el argumento oficial nunca lo fue, digamos, ¿no? El argumento del kirchnerismo es, en verdad, hacían lo mismo otros y lo hacían más disimuladamente, nosotros lo hacemos abiertamente. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, cuando dicen la ley 1420, no es neutral. Exactamente, bueno, ahí hay una discusión sobre, bueno, cuáles son los contenidos, por decir así, imparciales que el Estado, como valores, defiende y en los que un conjunto de actores políticos, digamos, acuerdan. Bueno, ¿no? Ellos dicen que la imparcialidad no existe. Exactamente, digamos, ¿no? El argumento de ellos es, bueno, esos acuerdos en realidad son siempre relaciones de fuerza, son impuestos por aquellos que ganaron, ¿no? O sea, los liberales de 1880 no es que habían acordado una constitución, un marco liberal republicano, sino que lo habían impuesto a los caudillos federales, las masas del interior, los pobres, los inmigrantes. Bueno, es el argumento, digamos, de borrar el derecho y reemplazarlo por relaciones de fuerza, ¿no? O sea, en verdad nunca existe la norma, lo que existe es el uso de la norma por quienes ganan. Y así como otras veces lo han hecho otros partidos, ahora lo hacemos nosotros, que somos nacional, populares y progresistas. Claro, en realidad confunden las cosas, porque si bien el origen del derecho puede ser la fuerza o la violencia, Hobbes decía que la violencia irresistible o la fuerza irresistible era la especie más noble del derecho, que era el derecho constitucional. Pero ese es el origen. Después el derecho, una vez que se instala, ya no obedece a relaciones de fuerza, obedece a otro tipo de relaciones que son mucho más civilizadas. No, efectivamente eso es así. Además hay distintas formas, digamos, de funcionamiento del derecho, a veces más consensuales, a veces un poco más impuestas, pero en todos los casos ese derecho tiene que, de alguna manera, tener asiento en algún tipo de institución, ¿no? Una institución que
bueno, existe a lo largo del tiempo y produce una serie de acuerdos o conflictos, pero de marco de convivencias, para convertirlas en permanentes. Claro, esto que vos decías como recién, gané una vez, claro, no voy a perder. Claro, la frase me parece que resume la ideología kirchnerista, es ni un paso atrás. Ni un paso atrás y ahora vamos por Porque eso no es la democracia. No, exactamente. Es la idea de yo voy a usar el poder circunstancial que tengo para hacerlo permanente, para no permitir que haya regresos o cambios que alteren los logros o digamos las victorias que yo me embolsé. Entonces, una vez que yo gané, ya no pueden volver para atrás, digamos, ¿no? Si yo ahora decido aprobar una ley de cualquier naturaleza, digamos, para favorecer a cierto sector y perjudicar a otros, después no va a poder ser posible cambiar esa ley para cambiar la distribución de costos y beneficios de quienes ganan y quienes pierden. Esa sí es una visión, digamos, antidemocrática y pretendidamente revolucionaria, porque es la idea de, una vez que yo establezco mi marco de convivencia, los demás o lo aceptan o se van, o lo aceptan o desaparecen. Digamos, la pregunta es doble. Es, por un lado, esto está vinculado a esa bajada de línea a los colegios, y por el otro, ¿vos cómo ves a un chico de 16, 17 años votando? Yo no tendría objeciones, digamos, ¿no? Yo diría, bueno, no es una mala idea, veamos cómo se instrumenta, veamos paulatinamente, votos para algunas categorías de funcionarios, tal vez un proceso de incorporación que permita pruebas y error, digamos, ¿no? Y me parece que esa sería una buena enseñanza para los propios jóvenes, ¿no? Respecto de qué es lo que les está planteando la política, ¿no? Qué es lo que les ofrece la política de su país a ellos. Los convierte en interlocutores, los convierte en actores de un gran acuerdo. Me parece que las cosas se plantean de un modo completamente diferente. El gobierno ha encontrado que esas iniciativas de la Cámpora en las escuelas generaron una visión muy negativa, que la resistencia que le planteó Macri fue bastante efectiva, porque me parece que Macri planteó buenos argumentos respecto de que él, bueno, no es que estaba en contra de la política en general o la participación de los jóvenes, estaba en contra de que el Estado convirtiera a los jóvenes en clientela cautiva de un discurso faccioso en las escuelas. Me parece que ese argumento ha impugnado bastante de la actividad de la Cámpora y de los argumentos presidenciales, y entonces salen con esto del voto de los 16 años como un modo de escalar el conflicto y tratar de sacar ventaja dividiendo la oposición, porque los progresistas van a estar tentados de apoyar. Y es un problema para la oposición también, porque la oposición que dice no, de algún modo se malquista con los jóvenes. Exactamente. ¿No? Esto recuerda un poco, porque lo que vos decís efectivamente es cierto, el que voten entre los 16 y los 18, a lo mejor está bien, como está bien, por ejemplo, el voto uninominal por jurisdicción. A mí me gusta más que la lista sábana, pero cuando se hizo el voto uninominal por jurisdicción aquí en una época de Perón, dividieron la ciudad de tal modo que ganaba en todos los circuitos, ganaba el peronismo. De anular el voto opositor. Claro, eso finalmente se utilizan ideas positivas de modo oportunista y finalmente se termina fulminando la buena idea. Sí, me parece que es un típico caso de esto que vos decís y por lo tanto me parece que el desafío es, digamos, escaparle al falso debate, digamos, ¿no? El debate no es si es 16 o 18 una buena frontera, sino si la Argentina está avanzando a un ejercicio más pleno de sus derechos políticos o si la competencia política se está cada vez limitando más porque el Estado se partidiza y genera... Y con esto vamos cayendo en el segundo tema, ¿no? Con esto me parece que caemos en el segundo tema, porque el problema es que las discusiones en la Argentina últimamente tienen como dos registros. Uno, que es el tema en sí, ¿no? La discusión sobre el tema. Y lo otro, que es una especie de metaforma de verlo, que es si el kirchnerismo lo plantea, seguro que se traen algo debajo del poncho. Y entonces, como esto intentan de algún modo, esta dinámica del kirchnerismo lo que intenta es una perpetuación, entonces, aunque la idea sea buena, hay que estar en contra, ¿no? Entonces acá vamos al segundo tema, me parece. Estamos
ahora a las puertas de la cuestión esta de la reelección, la reforma constitucional, carta abierta, como creo que vos dijiste en algún momento, pasó de la idea de destituyentes a la idea de constituyentes, ¿no? De violencia constituyente. Violencia constituyente. Entonces ahora intentan esto que como en una aporía eliática, volvemos al principio del programa, esto de refundar la República, ya ahora con normas pétreas, metiendo en la Constitución, supongo que van a tratar de eliminar la idea del derecho de propiedad inviolable, etcétera, y todo lo que sean derechos individuales. El artículo 14 se transformará en algo así como una especie de entelequia, burguesa, abstracta, que servía para aplastar a los otros, pero que no sirve en esta nueva dinámica. Este es un escenario, pero del otro uno ve que las encuestas de la presidenta se caen, ¿no? Entonces, ¿no estarán intentando esto para anular el efecto del Pato Rengo, como una especie así de cortina de humo, y en el fondo es una especie de manotón de ahogado porque se desvanece, en el mismo momento que se comienza a desvanecer la idea política del kirchnerismo, van por todo porque no les queda otra? Bueno, en parte me parece que la situación es tan incierta que ni el gobierno sabe qué es lo que puede resultar de sus iniciativas, digamos, ¿no? O sea, realmente, si uno le pregunta, yo creo que hoy a los funcionarios kirchneristas qué es lo que va a pasar el año que viene, cuando hablan sinceramente dicen no sabemos, digamos, ¿no? No sabemos si vamos por todo, si nos quedamos sin nada. Si en el camino se pincha la economía y nos termina estallando este proceso, digamos, de desfasaje cambiario, comercial y fiscal. Vos lo señalás muy bien en una nota que se refiere a Boudou, ¿no? Que en realidad vos referís que cuando Boudou fue ministro de Economía tenía como objetivos bien explícitos arreglar con el Club de París, arreglar con los holdouts, arreglar con las situaciones litigiosas que el país mantiene en el CIADI. Bueno, como quiso hacer eso y fracasó, tenemos este desastre que inauguró la Presidente con la nacionalización de YPF o la expropiación de YPF y con Chicone, y que terminó por una especie de fracaso de los objetivos primarios que se habían propuesto. Derivó en esto, pero no es algo querido, sino es algo a lo que llegaron un poco por azar. Llegan por derivación de sucesivos fracasos en vías alternativas que podrían haber sido a mediano plazo más favorables para el propio gobierno, ¿no? O sea, es el método de apretar el acelerador cuando yo enfrento dificultades, digamos, ¿no? Esa fuga hacia adelante no es que resuelve el problema. En alguna medida patea los costos hacia adelante y pueden suceder dos cosas, que esos costos se disuelvan efectivamente o que en algún momento se vuelvan ya impostergables. Y con la sucesión sucede lo mismo, digamos, ¿no? El kirchnerismo podría haber buscado candidatos alternativos, propios o aliados, ¿no? Podría haber moderado sus diferencias con Scioli y tratado de encontrar un modo de convivencia para controlar la sucesión, para pactar con Scioli. Como apuestan a ir por todo, digamos, apretar el acelerador significa primero eliminar a Scioli de la carrera, digamos, ¿no? Y lo mismo va a suceder seguramente con otros líderes peronistas que están en la disyuntiva ellos mismos de acordar con el gobierno o combatirlo, ¿no? Como son Sergio Massa, como es el propio Urtubey de la Sota, Capitanich. Uno puede hacer la lista y es infinita de personas que pueden ser devoradas por el proceso de radicalización kirchnerista o tal vez en algún momento terminan planteando un obstáculo que el kirchnerismo no puede superar y choca y descarrila. Lo que yo últimamente he llamado las criadas de Genet. Bueno, algo de ese estilo me parece que en algún momento va a resolverse una incógnita, que es, lograron ir por todo, se salieron con la suya o se quedaron sin nada y el país va a tener, entonces, tal vez enfrente dos resultados malos, ¿no? Si van por todo y lo logran, efectivamente podemos tener un régimen cada vez menos competitivo, cada vez menos pluralista, y eso va a ser muy malo para la democracia. Ahora, si chocan y descarrilan, el resultado también va a ser malo, porque vamos a tener un periodo de dificultades de gobierno, tal vez una crisis económica innecesaria. Ahora, pero estamos viviendo por ahí en ese periodo. En ese periodo estamos ingresando o ya estamos
plenamente metidos en él. Yo creo que estamos en los problemas porque todavía la crisis económica está bajo control, ¿no? Yo creo que el gobierno ha logrado hasta ahora evitar que la especulación cambiaria afecte seriamente el nivel de actividad. Es que no hay mercado cambiario. No hay forma de fugar de la inflación y entonces los consumidores, los inversores, los operadores económicos en general tienen que elegir entre pagar costos perdiendo dinero en un plazo fijo o comprando cosas incluso que no necesitan o bueno, invertir a pérdida en bienes durables. Ahora, esa situación va a durar tal vez un tiempo hasta el momento en que yo creo que va a haber una señal de parte principalmente del peronismo respecto de si el peronismo va a acompañar al gobierno hasta el final o va a haber una indisciplina creciente en esa fuerza política. Si se da esa señal antes de la elección del 2013, yo creo que lo más probable es que la situación económica se deteriore al mismo tiempo que el poder político. Y eso va a ser muy difícil de controlar. El problema es que es como una mancha venenosa, ¿no? Porque todo aquel que se opone automáticamente pasa a ser fascista para el kirchnerismo. Entonces el peronismo, de algún modo, está en eso. Teme que si se pone en la vereda de enfrente, inmediatamente se transforme en la fuerza del mal. Sí, yo creo que de todos modos la eficacia de ese discurso es decreciente, ¿no? O sea, uno lo que ve de lo que sucedió en los últimos 2 meses con Scioli es que finalmente Scioli se salió con la suya, consiguió el dinero que necesitaba. La ofensiva, digamos, de Mariotto y compañía de bloquearlo en la legislatura no prosperó. Y convertirlo, digamos, en un gobernador acorralado y al riesgo de renunciar, me parece que se ha desmontado completamente, y él ofrece de vuelta esa mano tendida a Cristina, de decirle, bueno, si vos conseguís la re, yo estoy con vos, yo quiero arreglar con vos, te voy a seguir apoyando, en la expectativa de que él pueda ser el gran reconciliador de la familia peronista, digamos, de ser el más amistoso de los no kirchneristas, y el más de no entender moderado. Scioli, me parece, es que los sumisos a ultranza nunca terminan bien, ¿no? Bueno, hasta aquí ha venido muy bien, Scioli. Yo estoy de acuerdo con vos en que en algún momento eso no va a dejar de funcionar, digamos, ¿no? Porque creo que no va a convencer a Cristina de que lo apoye. Ahora, hasta aquí hay que reconocer que Scioli ha sido un muy buen estratega. Ahora, es no es el que me gustaría. Es como a mí. una toma de judo, ¿no? Es como una toma de judo, quizá. Utilizando la fuerza del enemigo, a último momento invierte y... Ahora, es significativo que algo que vos señalás en tus artículos, que cuando De la Sota inicia la rebelión tratando de sumar a los demás gobernadores para que le reclamen la conclusión de este famoso 15% de que las provincias le cedían a la nación cuando se nacionalizó el ANSES, el primero que salió al cruce de la Sota fue Scioli, precisamente, que era uno de los que él estaba convocando. Sí, no, bueno, es un juego muy complejo donde, digamos, todos quisieran, me parece, ocupar el rol al mismo tiempo de quien puede acordar con el kirchnerismo y quien se diferencia del kirchnerismo. Entonces es un juego ambiguo. En eso están muchos gobernadores y recelan entre sí y compiten entre sí al mismo tiempo que compiten con los kirchneristas, digamos. Entonces lo que es muy difícil es predecir el resultado de un juego tan especulativo, donde no hay reglas, donde todos están dispuestos un poco a engañarse y traicionarse mutuamente. Yo creo que en algún momento eso va a decantar y si las tendencias de la opinión pública continúan como las vemos hoy, me parece que el gobierno no va a tener margen para imponer una reforma constitucional y si no tiene un sucesor medianamente amistoso se va a quedar sin nada, digamos, ¿no? Ahora, de todos modos, me parece que el escenario es suficientemente abierto como para que en alguna medida sea razonable esa disposición especulativa, porque yo, digamos, claramente, yo diría, es un comportamiento irresponsable de parte de los gobernadores peronistas que no dejen muy claro que si están o no a favor de la reelección y reforma de la Constitución como quiere la presidenta, o carta abierta, o lo que sea, si están de acuerdo con la política económica que se está haciendo o no, que abandonen la ambigüedad. Pero reconozcamos que los empresarios están haciendo lo mismo, que los sindicalistas están haciendo lo mismo y que buena parte de la opinión pública está haciendo también un poco lo mismo, diciendo,
bueno, no nos gusta lo que está pasando, pero mientras dure esto y no haya estallido, bueno, que la presidenta arregle las cosas como pueda, digamos, ¿no? O sea, que esa actitud un poco prescindente y de incapacidad de prevenir los problemas y de actuar, digamos, responsablemente para evitar un conflicto mayor, es una capacidad muy baja en Argentina. Y en general, yo diría, Argentina es un país que solamente cambia cuando hay estallido, digamos, claro, ¿no? Cuando las cosas dejaron de funcionar de un modo evidente, o sea, que ya se generó un clima de crisis tal que fuerza el cambio. Me parece que yo en parte confío, digamos, en la bondad de la sociedad que frene eso. Confío también en alguna medida en estas inconsistencias temporales, digamos, ¿no? La depredación genera costos crecientes, pero sobre todo confío, creo, en la torpeza para hacer el daño, digamos. Yo creo que, me parece que lo que nos va a salvar es que, aún para hacer las cosas mal, creo que necesita algún tipo de coordinación, algún tipo de astucia, digamos, de la que carece. El mal que hizo, lo hizo bien, y el bien que hizo, lo hizo mal, como decía en la tumba de Richelieu. Exactamente. Bueno, o sea, estos lo hacen, aún el mal lo hacen mal. Bueno, creo que ha sido un programa muy esclarecedor, y daría la impresión de que sobre el final casi lo que nos dice Marcos es una especie de apelación a la racionalidad del pueblo argentino, ¿no? Y sobre todo, diría yo, una apelación al próximo turno generacional, porque ha habido un turno generacional que ha hecho algunos desquicios en los 70, cuando eran muy jóvenes, y que da la casualidad de que es más o menos la misma generación que ha gobernado en los últimos 9 o 10 años. Esperemos que el próximo turno generacional sea un poco más generoso con los argentinos, y que los argentinos, de algún modo, aprendamos todas estas lecciones. Hasta el próximo domingo. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Nuevos combustibles Energy DSO. Una familia de combustibles que hacen de tu auto uno mejor. Con aditivos que le dan un mejor rendimiento y una combustión más limpia. Porque te gusta la velocidad, la potencia y la seguridad. Porque te gusta más un cielo azul que uno gris. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros también manejamos. En Fundación Telefónica creemos que el acceso al conocimiento es un derecho de todos. Por eso, desarrollamos proyectos propios de innovación social, con los niños y los jóvenes como principales beneficiarios. Fundación Telefónica. Conocer para transformar.